Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos en este domingo 21 de junio de 2026, tercer domingo del mes y por tanto, Día del Padre. Un aplauso a todos y cada uno de los papás y en especial a nuestro Padre Celestial, a papá. Abba, Padre, gloria al Señor. Bueno, no cabe duda que en esta vida necesitamos a Dios como Padre y Él siempre está cerca de nosotros como un Padre. Nuestro Señor Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios de esa manera. Él no se dirigió a Él diciendo Jehová o Yahvé o Adonai, siempre le dijo Padre, ¿verdad? Excepto en la cruz cuando estaba en un gran sufrimiento, solo esa vez le dijo Dios mío. Pero todas las otras veces que oraba decía Padre, porque nos quería enseñar primero que Dios es nuestro Padre, pero también que en esta vida necesitamos un Padre. Y no solamente nuestro Padre Celestial, sino un papá. Yo recuerdo hace muchos años, era muy jovencito y fui a la Universidad La Salle y para checar los costos de las colegiaturas quería estudiar allí. Más que querer, necesitaba estudiar allí porque la licenciatura en filosofía solo la ofrecía en el modelo que yo quería, la Universidad La Salle. Y pues fui a ver los costos y ya se pueden imaginar, imposible de pagar, ¿no? Y a mí me impresionó mucho que junto a mí estaban unos muchachos que iban incluso acompañados de su papá. Y pues no es que sea chismoso, pero a veces eres de oreja grandecita, ¿no? Y entonces yo escuchaba que el muchacho le decía al papá, ¿cómo ves, papá? No, pues tú haz el examen, hijo, y a ver cómo le hacemos, pero tú estudias, ¿no? Y paraba la otra oreja, porque tengo dos, paraba la otra oreja, y del otro lado igual, ¿verdad? Un papá diciéndole al hijo, no, hijo, cuenta conmigo y te pagamos la carrera. Y yo estaba ahí, y yo estaba reflexionando en esto. Qué bonito debe ser tener un papá. Qué bonito debe ser sentir un apoyo, saber que cuentas con alguien, ¿no? Y me refiero a alguien así, con esa imagen de un padre, de firmeza, de lealtad, de compromiso, todo lo que representa un papá. Pero pues yo no tuve ese privilegio y entonces dije que hubiera tenido un papá. Porque tengo hasta poesías infantiles donde siempre que hablaba de las niñas que traían tobilleras, decía las que sí tenían papá, ¿verdad? Porque en una poesía que habla de los caballitos, dice, con sus piernas gordas y sus tobillos relucientes, con sus tobilleras con brillitos, las niñas que sí tenían papá. Porque yo de niño, para poder andar en los caballitos, igual que mis amigos, hermanos de Louis, por cierto, nos trepábamos de polizontes, de, ¿cómo se dice? Pues sin pagar, ¿no? Entonces iba dando vuelta el carrusel y nada más era de mirar al que movía ahí el carrusel y si se descuidaba, te sentabas y así nada más subías los piecitos y ahí te dabas vueltas y me quedaban los tobillos de las niñas que sí tenían papá. No, yo miraba unos tobillotes así. No, mis hermanas, unas patitas de chichicuilote así. No, de veras, tobillos ahí flacos, ¿no? De mis hermanas. Pero esas niñas, y yo pensaba, y además con sus tobilleras dobladas, con un holancito y brillitos. No, mis hermanas, ¿cuándo iban a tener unas tobilleras de esas? Y entonces a mí en mi mente era las niñas que sí tenían papá, porque yo veía que eso hacía una diferencia, ¿no? Pero al pasar la vida me di cuenta
que la diferencia no la hacía solo en lo económico, sino en la autoconfianza, en el valor, porque quienes tuvieron y tienen la bendición de un padre en toda la extensión de la palabra, pues se muestran más seguros, tienen más autoconfianza, y los que no, pues a lo mejor no nos damos cuenta, pero como que nos cohibimos, como que nos chiveamos, ¿no? Y la verdad es que al pasar la vida, pues me di cuenta que ese lugar tenía que ocuparlo Dios en mi corazón. Y así ha sido. Él ha sido un padre para mí. Entonces, cuando salí de la Universidad La Salle, de ir a checar, caminé al Metro Juanacatlán, porque era para poder regresarme, y iba caminando sobre Avenida Revolución, ahí cerca de la Revolución, oiga nada más, Avenida Revolución, cerca de la Embajada Rusa. Y entonces, en ese momento, así como que te llega esa palabra, y dije, pero tú eres mi Padre. Y miré al cielo y le dije, Señor, tú eres mi Padre y tú puedes ayudarme. Y me dieron beca del 80% para estudiar mi licenciatura. Y sé que mi Padre Celestial me estaba diciendo, yo soy tu Padre. Y hoy, antes de comenzar el servicio, recibí a través de unas personas muy generosas, muy llenas de amor, junto con mi esposa recibimos una señal más, un mensaje de Dios diciendo, yo soy tu Padre y siempre voy a hacerlo. Y así te he acompañado. Dice su palabra, yo te formé, yo te sostendré. ¿Y saben qué dice? Hasta las canas estaré contigo. Ese texto me encanta, no por lo de estaré contigo, sino por las canas. No, sí, porque Dios va a cumplir y habrá canas. Y mientras haya canas, ¿qué habrá? Cabello. Entonces, no, es que a veces hay mañanas que yo me miro y digo, ay, Señor bendito, no me quites las cejas. Las cejas no, porque voy a parecer cara de niño. ¿Han visto esos gusanos que les llaman cara de niño? No sé, ¿en México hay? ¿Sí? Bueno, y yo le pido a Dios eso, le digo, no, Señor, no permitas, porque lo de acá, yo digo que se va a ir todito. Mira, Rufi, ¿qué cara estás haciendo? ¿Te imaginaste, verdad? Te vi como que me estabas mirando sin cejas, como diciendo, ¿cómo se vería el pastor? Bueno, entonces, gracias a Dios, el Señor dice, hasta las canas te sostendré. Porque uno puede llegar a viejo y necesitas a tu papá igual, ¿eh? Igual, aquí hay hermanos que estoy seguro, digo, no miro a ningún lado, pero profesor Leno, ¿cómo está? Y así otros, ¿no? De esa edad, que yo les aseguro que dicen que estuviera mi papá, ¿no? Que pudiera platicar con él, que pudiera recibir su consejo. Pero les tengo una buena noticia y ustedes están seguramente conscientes de eso. Un padre o una madre nunca nos deja, siempre vive con nosotros. Quedan sus consejos, su ejemplo, sus palabras y nos acompañan siempre. Y por eso quiero invitarlos para que lean conmigo en la palabra de Dios un pasaje de la Biblia que leímos el domingo pasado. Pero como algunas andaban en París o en Tokio, sabrá Dios dónde, y otras en Tlane, pues a lo mejor no pudieron escucharlo. Y yo quiero que lo lean, es la última lectura. En Isaías 22 les voy a leer qué dice. Está hablando el Señor y dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré, le dijo a Sebna, de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte,
y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Y quiero invitarles a que oremos y pidamos a Dios que hoy hayamos vivido, los varones que estamos aquí, papás, hayamos vivido lo que hayamos vivido respecto a nuestros padres, a papá, a nuestro papá. Nosotros en Cristo nos dispongamos a ser padres conforme al corazón de Dios. Porque no se vale pretextar que, dado que yo no tuve la vivencia de un padre bueno, de un padre amoroso, entonces no puedo tener la experiencia de un buen padre. Así que me disculpas, pero yo no supe lo que era un padre, yo no sé ser padre. Así te quisiera ver en los tacos. Así te quisiera ver en los tacos. Como nunca has comido un New York Stick, como nunca has comido un ribeye, como nunca habías comido solamente diezmillo, tapa de bola, es todo lo que has comido, planchuela es lo que has comido. ¿Lo dije bien o no? Como nunca has comido un corte americano, ay, perdóname, no puedo. Y ahí el corte sobre una madera, chillando la grasita. La grasita del tibón. A ver, dime, planchuelo, como nunca has comido un corte así, ¿qué? ¿No te lo vas a comer? Pastor, yo no he tenido la vivencia. No puedo comerme esto. ¿No puedes? Pero mira, ni siquiera horas ya estás ahí entrándole con todo. Así que a mí no me vengan con esa historia de que como yo no tuve un buen padre, yo no puedo ser un buen padre. No quedamos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿No quedamos en eso? 2 de Corintios 5:17. Y que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Dios puede, claro, poner el corazón de padre en nosotros. Dios lo puede hacer. Para Dios no hay imposibles. Y además, Dios quiere poner eso. Miren, el último texto del Antiguo Testamento, último, con el que termina el libro de Malaquías, dice que Dios quiere que el corazón de los hijos vuelva a los padres y el corazón de los padres a los hijos antes que venga el día terrible del Señor. Lo que Dios está diciendo es que si hay algo grave, doloroso, triste y destructivo, es que un padre no tenga el corazón en sus hijos y los hijos no tengan el corazón en sus padres. Y les quiero contar algo. En la historia, porque a mí me gusta mucho hablarles de la historia universal, hay muchos ejemplos de personas que echaron a perder todo por una incapacidad de evaluar adecuadamente qué era realmente lo que valía. O sea, que perdieron un reino, que perdieron muchas bendiciones por una mala decisión. Pero no les voy a hablar de historia, mejor les voy a hablar de un día que di una conferencia en una empresa transnacional. No les digo el nombre de la empresa, porque de la persona que voy a hablar es un gran amigo mío.
Él era el director general de la empresa y de hecho, cuando iba a empezar la conferencia, la directora de Recursos Humanos me dijo, qué lástima que no va a estar el director general, me hubiera gustado que te escuchara. Y yo también dije, pues yo también quería que me escuchara, ¿no? Pero me dijo, es que hay algo y no sé qué sucedió, pero no va a poder estar. Y de repente, miré cómo todos, hagan de cuenta sin decir firmes, todos se pusieron así derechitos. Y me dice la directora, sí vino, está entrando el director general. Se sentó y comencé mi conferencia y al terminar me dice, doctor, le quiero pedir de favor que cuando termine de recoger sus cachivaches, porque yo andaba recogiendo mi computadora y la bocinita y todo eso, me dijo, pase por favor a mi oficina. Pues te quedas así como, una posibilidad es, me gustó mucho su conferencia, quiero que venga cada semana aquí, ¿no? Así una vez me dijeron en Kimberly Clark de México, Plan Tecatepec, me dijeron, ¿cuánto nos cobra por una conferencia? Ya había dado una. Le dije, pues lo mismo que les cobré. Dice, ¿y si fueran varias? ¿Puede bajar el precio? Pues sí, ahora sí que pues vemos, ¿no? Y me dice, ¿si fueran 52? ¿50? ¿En serio? Sí, una cada semana, por 5 años. No, dije, pues mejor págame tú. Ya mejor, ya terminas pagándome. No, pago yo, ¿no? Bueno, total. Esa vez yo dije, eso es una posibilidad. La otra posibilidad era que me dijera, no me agradó su conferencia. Mucho apoyo de aquí, ¿no? Pero lo que nunca me imaginé era lo que iba a escuchar. Entré, me senté, una oficina, pues imagínense, de una empresa transnacional. Y me dice, doctor, me gustó su conferencia, pero no le pedí que viniera por eso. Le pedí que viniera porque, ¿sabe? Yo he vivido lo que usted acaba de decir. Le voy a contar la situación de mis hijos y quiero que me diga si puedo hacer algo. Y me empezó a contar. Era increíble ver cómo en un lado de su vida, en el ámbito profesional, era tan exitoso, pero en el ámbito familiar, hagan de cuenta que había tomado la vida de sus hijos y la había hecho pedacitos como si rompieras hojas de papel, así. Me acuerdo que me impresionó mucho pensar en cómo el Señor tuvo mucha razón cuando dijo, ¿de qué sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa habrá para su alma? Y saben, dentro del alma, se los digo por experiencia propia, no hay dolor más grande que el dolor de los hijos. No hay dolor más grande que el dolor de los hijos. Así como no hay alegría más grande que ver a los hijos con bendición, así no hay dolor más grande que ver a los hijos en una situación dolorosa. Total que estuve escuchando a este ejecutivo, muy impresionado, porque es un hombre en verdad a quien admiro mucho. En su empresa él es como decir el alfil. A él lo mandan a las plantas donde hay problemas. Así va por muchos lugares, porque es un profesionista de primer mundo, porque es un hombre muy capaz. Pero dijo el Señor, ¿de qué sirve que gane una persona el mundo y pierda su alma? Quiero mostrarles uno de los objetos más valiosos que tengo. Es una piedra con oro. No sé cuántos anillos saldrían de aquí. Miren, para mis amigos de Face, que son más como curiosillos, por no decir chismosillos, aquí miren, es una piedra con oro. No sé cuántos
anillos saldrían de aquí. Bueno, ojalá fuera así. La realidad de esta piedra es que la compré afuera de una mina en Zacatecas. Fui a dar una conferencia allá en el campus Zacatecas del TEC y al terminar tuve oportunidad de pasear en Zacatecas. Incluso fui a la casa de Juana Gallo. Ábranla que ahí viene Juana Gallo y va gritando en su caballo, ¡viva la revolución! Estuve en su casa de Juana Gallo y fui a una mina. Y entonces al salir vi piedras como estas. Y le digo, oiga, ¿cuánto cuesta una piedra así? Porque véanla, parece oro. Y me dice el señor, pues la doy en 60, pero se la dejo en 50. ¿50 qué? 50 pesos. ¿Pesos? Le digo, es que parece oro. Uy, señor, hágame la buena. No, dice, aquí hay un montón. Es un metalito, pero no tiene un valor. Bueno, ¿por qué se las traje? Porque quiero que cada papá, en especial cada papá, siempre recuerde esta piedra. ¿Saben por qué? Porque aunque parece oro, no tiene valor. Bueno, los 50 pesos, que son 2 tamales y un atole, ¿no? Digo, para que tú lo traduzcas, porque dices, ¿cómo cuánto es eso? 2 tamales y un atole. Entonces, fíjense, ¿eso vale? No, o sea, no vale nada, me refiero a lo que parece. Y saben una cosa, yo creo que muchos papás, hablo de los caballeros, hemos perdido lo más por lo menos. Como mi amigo, el ejecutivo, el alfil de esa gran empresa transnacional, una de las personas que más admiro profesionalmente, pero que estaba perdiendo todo. Porque perder la bendición de los hijos es perderlo todo, en verdad. No habrá título profesional, no habrá puesto empresarial, no habrá éxito en los negocios que compense en tu corazón el dolor de ver a los hijos destruidos. No hay nada. Y nosotros a veces lo perdemos. Y ahora sí les hablo de historia. En el año 730 después de Cristo, hubo una batalla. Bueno, aquí ustedes tienen la de Puebla, ¿no? Está bien, es decir, fue muy importante. Pero nosotros allá en Europa tenemos el recuerdo del año 730, cuando ocurrió la batalla de Poitiers en Francia, entre Francia y España. Les voy a contar. Al-Ghafiqi, dirigiendo a los sarracenos, o sea, a los musulmanes, había invadido todo España y ya estaba entrando, cruzando los Pirineos. ¿Saben qué habría pasado si Al-Ghafiqi hubiera cruzado los Pirineos? Hubieran llegado a Galia, o sea, Francia, y Francia estaba totalmente desunida, los hubieran hecho añicos. Y quizás hoy el mundo entero sería musulmán. Todo se decidía en esa batalla. Llegó Al-Ghafiqi con todos sus soldados, grandes soldados árabes con sus briosos caballos árabes, hasta la fecha los mejores del mundo, ¿sí? Junto con los de la Marquesa que tienen ustedes aquí, porque debo hablar con respeto donde quiera que esté. Así que hagan de cuenta, con sus caballos de la Marquesa, los árabes son de los mejores del mundo. Y llegaron a los Pirineos y estaban a punto de cruzar los Pirineos y acabar con Europa. Al-Ghafiqi los dirigía y de pronto empiezan a irse algunos soldados de él y él pregunta al Ghafiqi, ¿qué pasó? ¿A dónde van?
Es que se corrió la voz que nos van a robar nuestros botines. Ellos habían guardado de todo lo que habían tomado en su peregrinar. Hagan de cuenta, habían guardado así, piedras como esta. Póngale joyas, póngale oro verdadero. Pero ¿cuánto cabe en una cajita que guardaron ahí? Y los soldados empezaron a retroceder. Pero fue tanto que entonces otros decían, retirada, retirada. Y los ejércitos de Carlos Martel aprovecharon y atacaron y los derrotaron. ¿Y saben por qué perdieron Europa? Oigan, ¿por qué perdieron Europa? Por unas cajitas de basura. Ustedes me dirán, no era basura, pastor. Eran unos collarcitos bien buenos y eran unos anillos de oro, no hombre, pastor. Pero comparado con Europa, eran una basura. Y por irse a buscar esa basura, perdieron Europa. El Señor dice en su palabra, ¿de qué te serviría ganar el mundo? Vamos a decir una casa, vamos a decir una cuenta bancaria, vamos a decir un título profesional, vamos a decir incluso una iglesia. ¿De qué te serviría? ¿Y saben por qué les digo iglesia? Porque a mí me pasó. Jos, que ahora sirve a Dios, bueno, siempre ha servido a Dios, pero ahora más dedicado, que sus hijos, mis nietos, sirven, siendo chiquitos, a Dios. Tuvo una época en la adolescencia bien difícil. No sé si han tenido hijos en la adolescencia. No, Vicky se va a portar muy bien. Pero bueno, no sé si han tenido hijos en la adolescencia, pero es complicado. Y había muchas situaciones que no me gustaban, sobre todo las calificaciones, pero ya lo saben. También, pues, modas. Me acuerdo un día que llegó con un como mechón morado. Y yo lo vi, vas y te quitas eso. Fue profético, se le cayó el cabello. Yo ahora lo veo y digo, lo hubiera dejado. Total, ¿cuánto tiempo le iba a durar? Terrible. Yo me acuerdo. Y para mí era importante como ser muy enérgico. ¿Y saben por qué? Porque como yo no estaba al pendiente, porque esa era la verdad. Y ustedes me dirán, pastor, y hablando así ya de chisme, ¿y qué andaba haciendo usted? ¿Qué andaba haciendo? Pues andaba haciendo trabajo en la iglesia, trabajo para Dios, sin darme cuenta que Dios desde el cielo bien podría decirme, antes ve tu casa. Señor, antes que tu obra, porque algunos agarramos hasta de pretexto la iglesia y descuidamos nuestra familia. En esos días, Josué recibió un regalo de parte mía, de su mamá, una bicicleta. Y pues andaba ahí con su bicicleta feliz y se iba con unos amigos. Total que un día regresó pues ahora sí que caminando. Y le digo, oye, ¿y la bicicleta, hijo? Ah, la dejé con fulanito, con el Pecas. Así le decían a este niñito porque pecaba en esa calle, pecaba en la otra. Pecaba por toda la colonia, entonces le decían el Pecas. Y entonces la dejé con el Pecas. Ah, ok. Y luego al otro día, oye, ¿ya fuiste por la bicicleta? Y pasó una semana, hasta que llegó un día en que le dije, no, ya, se acabó. Ven, súbete al carro, vamos por la bicicleta. Y entonces lo vi, pues ya con la carilla de susto. Y me dijo, es que me robaron la bicicleta. Le di una regañada, pero de esas buenas, de esas que los papás sí sabemos dar, porque para eso estamos buenos. Y como yo no tuve la imagen de un padre bueno, pues me disculpas, pero yo soy así, bronco, bravo.
Y así igual yo. Y me acuerdo que en eso lo vi, ya después de la regañada, y Dios me iluminó para comprender esto. Yo lo había descuidado. Dedicado a conferencias, a dar clases, a servir en una iglesia. Todo noble, ¿eh? Todo noble. Nada de borracheras como algunos aquí. No. Todo noble. Que la educación de los jóvenes, que la palabra de Dios. Pues sí, dirás lo que quieras, pero estás en todo. No, porque se dice menos en misa. No, dirás lo que quieras, pero estás ocupado en todo menos en lo que debes andar. Esa es la verdad. Miren, lean aquí en la última lectura, Isaías 22, dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim. Eliaquim es el hombre del lado derecho. Y lo vestiré de tus vestiduras. ¿A quién le está diciendo Dios? A Sebna. ¿Quién era Sebna? El del lado izquierdo. Y lo ceñiré de tu talabarte, o sea, te quitaré tu gorrito. Y entregaré en sus manos tu potestad. Porque él será padre al morador de Jerusalén. Ahora, quiero explicarles algo. Eliaquim, bueno, primero Sebna, al que quitaron. Sebna era el mayordomo del rey Ezequías. ¿Qué tenía que lograr un secretario de economía? ¿Qué tenía que lograr un director de finanzas? ¿Qué tenía que lograr un director comercial en una empresa? ¿Qué tiene que lograr? Díganlo. Crecimiento, ingresos, ganancias, expansión de la empresa. ¿Sí o no? Bueno, eso tenía que lograr Sebna. Tú, papá, tienes que, yo lo sé, proveer. Tú, papá, tienes que dar educación junto con tu esposa. Tú, papá, tienes que formar un patrimonio, comprar una casa, proveer vestido. Te admiro, te felicito, bravo, bravo. Pero el Señor dice que Sebna iba a ser quitado e iba a llegar Eliaquim, y que lo que Dios quería antes que otra cosa es que fuera padre a los moradores de Jerusalén. En otras palabras, si aparte iba a lograr buenas finanzas, si aparte iba a lograr grandes inversiones del reino, si aparte iba a traer desarrollo económico al pueblo, ¡qué bueno! Pero ¿qué era lo primero? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Lo que tenía que hacer era ser padre. Si tú construiste un patrimonio, te felicito. Has sido un gran hombre, un gran padre de familia. Si tú lograste que tus hijos tuvieran una alta educación, te felicito. Has sido un gran padre de familia. Si tú has provisto de todo lo necesario a los tuyos, te felicito. No minimizo eso. Sé lo que implica, lo que cuesta, pero mi deber como siervo de Dios es decirte, antes Dios quiere otra cosa, que seas padre para tus hijos. De nada me servía ser pastor de una iglesia cuando mi hijo tenía 14 años. De nada me servía ser educador en el TEC de Monterrey. De nada me servía tener uno u otro grado académico. De nada. Si mi hijo hubiera seguido en la picada, en el debacle en el que él iba. No era solamente las calificaciones,
ahora eran las amistades, ahora eran situaciones. Y yo recuerdo que Dios me iluminó y él estaba acostado después de la regañada, estaba ahí en su cama. Y me acerqué y le dije, ven, hijo. No, cuando vio que entré otra vez, dijo, ahí te viene, segunda parte. Entonces me acosté junto a él, le dije, ven, ven. Y se acostó en mi brazo. Y le dije, hay algo que no te pregunté. Y él así todo nervioso. Le dije, ¿por qué no me dijiste? Porque sabía que me ibas a regañar. Esto, ¿cuántos de nosotros lo vivimos? No haber tenido la confianza y no haber tenido el apoyo. Me acuerdo que le dije, te quiero contar algo. Cuando yo era niño, también me robaron una bicicleta. Me dice, ¿a poco? Le digo, sí, y ni era mía, era de tu tía, de mi hermana. Me la robaron. Le dije, y quizás, sin dar uno cuenta como padre, a veces descargas en los hijos todo lo que tú no supiste expresar. El coraje, la impotencia. Y me dice, ¿te regañó tu papá? Le digo, mi papá ya no estaba con nosotros. Y todo eso lo platicábamos abrazados, recostados, y él con su cabeza aquí en mis brazos. Ese día Dios hizo algo muy especial. Me hizo ver que Él me quería así de pastor, y aquí estoy, muchos años después. Que Él quería que llevara adelante una obra y que Él iba a suplir hasta para comprar un gran terreno y que me iba a permitir ver las primeras construcciones. Todo eso, y Él me daba las becas para estudiar y Él quería que yo fuera un gran educador. Pero antes quería que yo fuera padre. Y si tú lo pierdes de vista, puedes perderlo todo. Miren, seguramente los más curiosos ya notaron que me acompañan estas puntas que se llaman tzitzit. Seguramente ya lo notaron, porque sí, son buenos para andar viendo. Sí, no, yo los conozco. Y tal vez dijeron, ¿qué será lo que traía el pastor aquí? Bueno, les voy a contar. Estos se llaman tzitzit, para mis amigos de Facebook, que seguramente están hasta haciendo los ojos chiquitos para alcanzar a ver, aquí se los pongo. ¿Sí? Se llaman tzitzit. Y el pueblo judío lo usa, bueno, algunos, los ortodoxos, lo usa para recordar los mandamientos de Dios. Todos los hilos, nudos y todas las puntas, si las contáramos, dan un total de los mandamientos de Dios, de todos los mandamientos de Dios. Entonces, los judíos usan en sus ropas así, traen encima su saco, yo me lo quité para que lo pudieran ver, pero ellos traen su saco y llevan los tzitzit, estos. Eso lo podemos pensar que algunos lo harán en un sentido religioso. No se te olvide el tzitzit, sí. Otros hasta en un sentido supersticioso. No me lo pongo porque así Dios me protege. Pero ninguno de esos sentidos yo quiero que tengamos. Yo quiero que pensemos en lo que simboliza. Para un judío, portar los tzitzit significa querer recordar los mandamientos de Dios. De otra manera, no,
no tiene ningún significado. El propósito es recordar los mandamientos de Dios, como hacer conciencia. En medio del día, cuando anda un judío trabajando, dirigiendo una gran empresa en Tecamachalco, en Polanco, en Santa Fe, trae su saco elegante y de pronto mueve su mano y recuerda: no olvides a Dios, no olvides sus mandamientos. Y yo quiero hoy orar por cada papá que está aquí y pedir al Señor que ustedes no olviden lo que la Biblia dice respecto a un padre. Que sepan que Dios los felicita porque ustedes han trabajado mucho, porque han sido responsables, porque se han hecho cargo de una familia, porque han construido una casa, porque han provisto de alimento, de educación a sus hijos. Y nada, absolutamente nada les han regalado. Todo ustedes lo han ganado trabajando, luchando, esforzándose. Pero yo le pido a Dios que hoy tengan presente lo que el Señor le dijo a Sebna. ¿Quién era Sebna? Era el del gorrito. ¿Y qué le dijo Dios? Ya no más, porque te puse para ser padre. Pero Señor, yo logré un gran desarrollo económico y qué bueno, gracias. Y Señor, logré grandes inversiones, gracias. Pero no te puse para eso. Yo te puse para que fueras padre y por eso otro tomará tu lugar. En el caso de nosotros como papás, nunca nuestros hijos dejarán de ser nuestros hijos. Pero sí puede pasar que otro ocupe nuestro lugar. Y antes de que hagan cara de enojo, que digan: ¿cómo que otro? ¿Usted sabe algo? Antes de que hagan su carita de malos amigos, no me estoy refiriendo a algo tan simple. Me estoy refiriendo a una imagen de ustedes mismos. A ustedes mismos, pero en su versión horrible. A ustedes mismos como papás, pero en una versión de fantasma, de espanto, que va entrando en la mente y en el corazón de los hijos, hasta que llegan un día a decir: yo tuve un padre malo, yo tuve un padre que me abandonó, yo tuve un padre, y van deformando una imagen. Y eso sí puede pasar. Y entonces un día el corazón de tus hijos ya no está más en el tuyo. Y quizás un día, con todo tu éxito, escuches a un conferencista, como me escuchó mi amigo, y lo llames a tu oficina y le digas: ¿qué puedo hacer? Y te digo una cosa, hay mucho por hacer. Siempre habrá mucho por hacer. Nunca es tarde con un hijo. La maravilla del corazón de un hijo es que nunca es tarde. Benjos, ¿qué edad tenías, hijo, cuando la bicicleta? ¿Te acuerdas? Pero más o menos, no, más bien no se quiere acordar. Más o menos, ven. Como unos 12, Unos 12, 13 años. Y yo recuerdo ese día que le di mi abrazo y él se recostó en mí, platicamos, le conté que a mí me habían robado una bicicleta también. Y ese día comenzamos a acercarnos. Que Dios me perdone, pero hasta fui a ver juegos del América en el Estadio Azteca. ¿Sí o no? Que Dios me perdone.
pero por un hijo haces lo que sea. Y hasta eso. Y yo siempre me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiera escuchado la voz de Dios y hubiera seguido en esa actitud, en esa soberbia, en lugar de entender que mi hijo me necesitaba? Yo te animo, papá, a que en este momento tú le digas: Señor, estás hablando a mi vida. Y aquí ves un ejemplo bonito. Él sirve a Dios, Jos sirve al Señor, y para mí es un orgullo, mi hijo, como padre él de sus dos pequeñitos, como trabajador esforzado, pero sobre todo como siervo de Dios. Y siempre pienso que eso no fue porque yo haya hecho bien las cosas como padre, porque las estaba haciendo muy mal, sino porque Dios en su gracia me dio esa oportunidad, la misma oportunidad que te está dando a ti, de detenerte y decir: estoy realmente ocupándome en lo más importante. Así que le voy a pedir a Jos que me ayude a orar por ustedes. Y vamos a orar primero agradeciendo a Dios por su misericordia, por esta palabra. Y yo les pido, si está cerca de un papá, que tú puedas acercarte a él y poner tus manos en su hombro, que ores conmigo. Si está la esposa, ora por tu esposo. Si están algunos hijos, oren por su papá. Y si no están, pidan a Dios desde aquí. Digan: Señor, bendice a mi hijo como padre. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque en tu misericordia, en tu bondad, tú, Señor, nos has dado el privilegio, la bendición maravillosa de ser papás, de ver crecer un hijo de nuestra propia sangre, de ver crecer una hija de nuestra propia sangre, de trascender, de mirar en una hija, en un hijo precioso, en una hija preciosa, mirar a nosotros mismos. Gracias por este privilegio. No permitas, Señor, que nosotros, por ganar el mundo, perdamos esa bendición. Vuelve nuestro corazón al corazón de nuestros hijos. Y permítenos, Señor, mirar tu gloria y tu bendición en la vida de nuestros hijos. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Un aplauso al Señor y un aplauso a todos los papás.